Buenas noches. El día de hoy voy a presentar un problema relacionado con lo que es diseños de parcelas divididas. Este sería el contexto. En un experimento analizado mediante un diseño de bloques al azar y cuatro repeticiones, se estudió el efecto de tres distancias entre surcos en tres variedades de frijol sobre la altura de las platas de centímetros. De esto de aquí nos llegaron los datos, que serían estos de acá, que está dividido por distancia entre surcos, variedades de frijol y las cuatro repeticiones que indica que se realizó. Ahora, yo aquí le he agregado lo que es el promedio para poder hacer una gráfica de interacciones y ver algo más. Ahora, del problema podemos sacar esto, que se asigna la distancia a la parcela principal. ¿Por qué se le asigna la distancia a la parcela principal? Porque es el factor más difícil de aleatorizar, mientras que la semilla es mucho más fácil. Si nosotros queremos poner como subparcela a las distancias, sería mucho más difícil, porque en cada parcela tendríamos que hacer diferentes tipos de distancia, lo cual es mucho más difícil. Por lo tanto, ah, se escoge como parcela principal a las distancias y como subparcela a las variedades del frijol, porque son mucho más simples de aleatorizar. Ahora, el objeto de estudio va a ser evaluar el crecimiento de altura del cultivo de frijol bajo las diferentes condiciones, que sería la distancia y la variedad de frijol. La variable respuesta que vamos a usar para este caso, para este ejemplo, va a ser la altura de las plantas, que va a ser la medida en centímetros. Aquí están todos. El factor A, como ya le había indicado, que es la parcela principal, va a ser la distancia entre surcos, que va a ser, bueno, en este caso son tres simplemente, 5 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. El factor B, que es la subparcela, va a ser la variedad de frijol. Los bloques van a ser las cuatro repeticiones que se realizan. Y la unidad experimental va a ser la subparcela o subdivisión que está dentro de la parcela. Ahora, para hacer, como este modelo, bueno, este problema lo vamos a abarcar con el modelo de parcelas divididas, este sería el modelo que vamos a plantear, donde U sería la media general, R sería el efecto por repetición, o sea, el efecto que realizan los bloques, A sería el efecto de la distancia entre surcos, o sea, el efecto de la parcela principal, el, A, el RA se referiría más que nada al error experimental de la parcela principal. El B sería el efecto de la variedad de frijol. El AB, el efecto de la interacción entre la parcela y la subparcela. Y el que sería el error experimental residual general. Ahora, ¿por qué hay dos errores? Más que nada porque aquí se va a usar ah, dos dos aleatorizaciones, por lo tanto va a existir dos errores. Ahora, para poder analizarlo un poco, yo realicé lo que es la gráfica de interacción de los promedios. Aquí podemos ver, bueno, los colores, las líneas van a indicar las variedades. El eje X es la distancia y el eje Y va a ser el promedio. Nosotros podemos notar acá que puede existir interacción entre los factores que hemos agarrado, que serían las parcelas y las subparcelas. Podemos también indicar que la variedad uno parece que no hubiera cambio ah, relacionados con la distancia. La variedad 2 es mucho más sensible, porque cuando es 5 centímetros es el mejor, cuando es 10 centímetros es el peor. Y bueno, pareciera, porque eso se tiene que demostrar. Y cuando tiene 15 centímetros, está casi igual que la variedad 3. Y bueno, la variedad 3 también como que tiene un ligero aumento y de 10 a 15 como que aumenta. Pero parece que hay interacción. Por lo tanto, vamos a comenzar a realizar lo que es la verificación del diseño con la tabla NOVA. Acá lo que realicé sería el cálculo de las sumas. Bueno, lo distribuí de esta forma para que sea mucho más fácil hallar las sumas. Acá están todas las fórmulas. Ahora también he hallado la suma de cuadrados totales, que sería de cada cuadro individual, o sea, de cada variedad, de cada distancia y de cada repetición. Luego, ahora.
También he tenido que realizar estas dos tablas para poder hallar las sumas de distancia de los surcos, ah, de las variedades, entre otros. Ahora, ¿para qué necesito todas estas sumas? Para poder hallar la suma de cuadrados de, de los distintos surcos, la suma de cuadrados de los frijoles, la suma de cuadrados de la interacción, de los bloques y del error. Ahora, estos no son las sumas finales. Estos simplemente son parte del proceso. Por eso le he colocado acá para las sumas de cuadrados de distintos surcos, para la suma de cuadrados de diferentes variedades de frijoles, entre otros. Ahora, ¿por qué digo que es un paso? Porque no es el suma de cuadrado final, porque como hemos visto, este sería la tabla ANOVA de lo que es para diseños de parcelas divididas. Entonces, aquí la suma de cuadrados, bueno, acá no indica, pero no es, es diferente. Por lo tanto, aquí, como vamos a ver, la suma de cuadrados, ¿qué nos indica? Que va a ser la suma de cuadrados, por ejemplo, para el bloque, la suma de cuadrados sería la suma de cuadrados de bloque hallado anteriormente entre el número de parcelas multiplicado por el número de variedades y restado con el factor de corrección que es necesario. Y así vamos a hacer para todos. Así hemos hallado la suma de cuadrados. Ahora, para la suma de cuadrados del error, lo hemos hecho con la suma de cuadrados total menos bueno, perdón, claro, la suma de cuadrados totales menos la suma de los otros sumas de cuadrados, ya que la fórmula sería mucho más compleja, así que la forma más simple de realizarlo sería de esa. Ahora, la suma de cuadrados medios. Esto simplemente va a ser la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y así sucesivamente para todos. Ahora, en los F calculados lo vamos a hacer para lo que es los bloques, las parcelas principales, las subparcelas y la interacción. No vamos a realizar para otro porque no es necesario. Eh, el F calculado lo hemos hecho de esta forma. Por ejemplo, para bloques es la suma de cuadrados medios entre la suma de cuadrados medios, perdón, los cuadrados medios de los bloques entre los cuadrados medios de la repetición. Bueno, del error de las parcelas. Mientras que el f calculado de la parcela principal va a ser el cuadrado medio de la parcela principal entre el error de la parcela principal. Y con las subparcelas sería ahora dividido entre el error de la subparcela y también con la interacción. Ahora, hallando los f calculado y hallando los f de tabla, que serían estos de aquí. Ahora, ¿cómo hallado los f de tablas? Simplemente la significancia que he agarrado es 0,05 y los grados de libertad que ya están colocados aquí. Ahora, comparando estos dos, acá ya tengo mis conclusiones, como el f calculado es menor al f de tabla, eso significa que en este caso, los bloques no serían significativos. ¿Quiénes son los bloques? Las repeticiones, o sea, y mayormente en los problemas de parcelas divididas, aplicado a lo que es agronomía, los bloques se refieren a cuadrados o a espacios de terrenos diferentes, o también a temporalidad, pero mayormente es a espacios de terrenos diferentes, ya que la temporalidad sería mucho más difícil de aplicar. Ahora, en lo que es parcela principal, también me sale que no es significativa. En la subparcela me sale que no es significativa, pero la interacción entre parcela y subparcela, o sea, la distancia dejada y la variedad de la semilla, sí me sale significativo. Porque aquí, como podemos ver, el F de tabla es bueno, no es mucho menor, sino es menor que el F calculado. Entonces, ahora, ¿qué procede? Como nos ha salido que ahí existe una significancia en lo que es la interacción, vamos a proceder a l- hacer las comparaciones. Ahora, en este caso, como es para la interacción, no es una comparación múltiple normal, sino que vamos a hacer comparaciones de medida de Isling. Ahora, ¿qué valores vamos a tomar? Bueno, el alfa del 5%, ah, el cuadrado medio de la subparcela, que sería en este caso 32,
de aquí, los grados de libertad de la supercella, las repeticiones que existen y el t que hemos calculado por esta fórmula. Ahora, el LCD, ¿cuánto nos sale? Esto de aquí. Entonces, la diferencia mínima significativa va a ser esta de aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las comparaciones múltiples? Vamos a separarlos por, por distancias. Primero vamos a hacer para los 5 centímetros, para los 10 centímetros y luego para los 15 centímetros. Y de esta forma vamos a llegar a la conclusión que habíamos visto al inicio, que parece que sí existiera interacción, pero bueno, tendríamos que ver de quién es más con quién. Entonces, para eso vamos a realizar las comparaciones múltiples. Ahora, este cuadrito es necesario para poder hacer las diferencias. Ahora, vamos a comenzar con el de 5 centímetros. El de 5 centímetros, bueno, como el LCD es la misma para todos, nos va a salir que tiene que ser mayor a 8,5 y realizando las diferencias, nos sale que sí es significativo al comparar la variedad 2 con la variedad uno, la variedad 2 con la variedad 3, sí es significativo. En cambio, que la variedad 3 con la variedad uno no es significativo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta tabla? Que la variedad 2 es superior a las otras variedades. Entonces, de la primera tabla de comparación múltiple, podemos concluir que la variedad 2 es superior a las otras variedades a una separación de 5 centímetros. Ahora, para la separación de 10 centímetros, ¿qué podemos concluir? Tenemos que la variedad 3 versus la variedad 2 sí es significativo. En cambio, las otras dos comparaciones, o sea, la variedad 3 con la variedad uno y la variedad uno con la variedad 2 no es significativo, no es significativo, o sea, son igual, estadísticamente iguales. Entonces, de aquí podemos concluir que la variedad 3 es superior a la variedad 2. Es lo único que podemos concluir. Ahora, en el caso de 15 centímetros, a ver, si podemos ver los gráficos, parece que estuvieran juntos, pero acá, según ah, conclusiones a simple vista, podríamos caer en, en el error de decir que la variedad 3 y la variedad 2 son superiores a la variedad uno. Entonces, para no caer en ese error, hemos construido nuestra tabla. Y en nuestra tabla, al hacer las comparaciones múltiples, ¿qué nos dice? Que las tres variedades no son significativas a 15 centímetros de separación. Entonces, por eso es importante hacer las comparaciones múltiples, porque los gráficos simplemente nos dan una idea, no nos dan lo que es cierto, lo que es, bueno, esto tampoco nos puede asegurar, pero estamos más seguros haciendo las comparaciones múltiples. Entonces, en la última comparación múltiple para lo que es la separación de comparación múltiple para lo que es la separación de 15 centímetros, tenemos que no existe diferencia entre las tres variedades. Entonces, este sería el problema, el primer problema de lo que es diseño de parcelas divididas.